Daros una vez más la bienvenida a todas las personas que sois de casa, a las personas que habéis venido de fuera, a nuestra 15ª edición de Charlando on GAM. Una alegría poder volver a juntarnos, la primera vez en este año 2023, y lo hacemos con una temática que nunca habíamos tocado, que es la ciberseguridad, algo que escuchamos muchas veces hablar, pero a veces quizás la pasamos un poco desapercibido. 5 de septiembre del año 2020, la ciberseguridad empezó a ser algo fundamental para nuestra compañía, porque nosotros recibimos un ataque. Así que sabemos bien lo importante que es para las empresas el tener este ámbito bien controlado. Traemos a Miguel Ángel Ubiano, un experto en ciberseguridad, CEO del grupo CIES, y nada, creo que va a ser muy didáctico y nos va a enseñar cómo los malos hacen este tipo de ataques. Le damos un fortísimo aplauso y a disfrutar. Muy bien, pues toca, La ciber está de moda, hay que hablar de ella y bueno, vamos a ver si entendemos todo el funcionamiento que tiene ese ecosistema y nos intentamos prevenir de algunos ataques. Si pudiéramos imaginar el futuro, pues quizás todos deberíamos estar pensando en cosas como esta, ¿no? Y era más sencillo, ¿no? Nos vamos para casa y a disfrutar. Pero vamos a intentar imaginar otro futuro que puede ser que llegue, como llegó un día, como bien decía vuestro compañero, en vuestra vida. Este era más fácil de identificar. Si queremos saber cuándo nos va a tocar la lotería, vamos a la teoría de la probabilidad, y si no queremos ningún tipo de incertidumbre, nos compramos 100.000 décimos, pero nos tenemos que gastar 2 millones de euros. El equilibrio de coste-control-beneficio no sale rentable, ¿vale? Tenemos que jugar un poco con ese equilibrio. Vamos a ver este punto, que tiene una teoría parecida y un resultado también parecido. Si pudiéramos predecir cuándo íbamos a sufrir un ciberincidente de seguridad, haríamos cosas para anticiparnos. Es posible que la ecuación que responde a esta pregunta sea diferente, pero también se puede analizar, ¿vale? Estas son las 3 variables que necesitamos conocer para dar respuesta a la ecuación. Yo necesito saber cuál es la amenaza. Necesito identificar a quién o de qué me tengo que defender, ¿vale? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Tienes que saber en el estado en el que te encuentras tú ahora, ¿vale? ¿Cuál es tu situación? Y ya lo que tienes que hacer, y es para nota, sería aplicar ciberinteligencia, que consiste en saber lo que la amenaza sabe sobre ti. Y eso lo vamos a saber también, o lo vamos a identificar hoy. Esas son las 3 variables que responden a la ecuación. Porque, aunque no parece trivial que esto sea fácil o no de deducir, lo que sí sabemos es que a más de uno nos ha tocado el gordo del ransomware, ¿no? Por eso yo creo que estamos a la orden del día, de que cada día nos levantamos con un ciberincidente encima de la mesa. Bueno, pues esto es lo que poco a poco vamos a ir avanzando a lo largo de esta pequeña presentación que hemos preparado y vamos a ir aterrizando algunos de estos conceptos de una manera, espero que, divulgativa. La presentación se llamaba El bueno, el feo y el malo, una historia basada en un hecho real, y quiero intentar explicar por qué hemos puesto este título a la presentación. Lo de basado en una historia en hechos reales lo vais a ver aquí, en el apartado 3 y 4, porque vamos a compartir cómo son las fases tradicionales de un ciberataque, que son casi todas iguales. Son casi todas iguales, estamos fallando en los mismos puntos, con lo cual el 80% de los ataques los vamos a poder evitar con un 20% del esfuerzo. Lo de Pareto funciona para muchas cosas, ¿vale? Lo de quién es quién es lo que voy a intentar explicar por qué le hemos dado este título. Bueno, el bueno, el feo y el malo es porque a veces los papeles entre el bueno y el malo se intercambian y el feo permanece constante, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar en los términos adecuados. Hablamos mal de la palabra hacker. El hacker no es malo, ¿vale? El hacker es bueno, identifica fallos y vulnerabilidades en la tecnología para arreglarlos. Los malos son los ciberdelincuentes. Lo que pasa es que muchas veces hablamos de hackeos, pues nos lleva la palabra hacker a malo, ¿vale? El hacker es bueno. Y lo que pasa a veces es que esos papeles se intercambian porque cuando hay un ciberincidente nos despistamos. Y los que eran buenos parece que son los malos y que no nos han protegido bien. No pasa nada. Cuando hay un ciberincidente, tenemos que saber que estamos en un supuesto de un delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. Es un delito penal. Han accedido a un sistema que no está permitido. Y no quiere decir que no había medidas de seguridad. Igual había medidas de seguridad, igual las suficientes, pero supieron sortearlas.
La ciberseguridad no solo se preocupa de la prevención, de la detección y de la protección, sino también de la respuesta. No pasa nada si hay un ciberincidente si yo luego conservo toda la información y me restauro los tiempos establecidos que tengo yo en mi interior para dar servicio a mi organización, ¿vale? O sea que no es que sea bueno, pero tampoco es que sea lo peor del mundo mundial cuando apareces afectado por un ciberincidente, porque la respuesta es parte de la seguridad. Por otro lado, son los 4 ejes que estábamos hablando. Hay que intentar anticiparse, hay que intentar vigilar. Cuando no podemos ni anticiparnos ni vigilar, hay que intentar protegernos y si no, ahí está la respuesta, la ciberresiliencia. Por otro lado, estamos los que somos buenos, que a veces nos convertimos en malos, porque las empresas empezamos a hablar de palabras y de vender ese pequeño marketing que sale por ahí, ¿no? Ahora esto es Zero Trust, MDR, XDR, ¿vale? Y empezamos a despistarnos. Generamos sellos que generan falsas expectativas de seguridad. Pensamos que teniendo una ISO 27001 somos seguros y a veces nos dedicamos a la gestión documental de la seguridad y no a la protección, ¿no? Al final, una buena norma nos va conduciendo, pero el objetivo no es certificarnos, sino es la consecuencia natural de hacer las cosas bien. Y eso a veces el sector hacemos que se confunda y queramos expectativas de seguridad por tener marcas que no generan seguridad. Y muchas veces nos saltamos los principios básicos de seguridad. Quien opera los sistemas no los puede supervisar. Eso es como ser juez y parte. A veces que las empresas venimos con todos los servicios incrustados y no puede ser, no podemos operar y supervisarnos. Y muchas veces las empresas, quien tiene un martillo, solo ve clavos. Intentamos buscar la mejor solución, no, la solución que mejor le encaja a nuestro agreement. Entonces, eso es importante porque las empresas del sector tenemos que ofrecer los mejores servicios y no los mejores servicios que nos interesan a nosotros. Y luego tenemos el CEO. El CEO permanece en el tiempo y a veces pensamos que los departamentos de IT, que al CEO no le preocupa la ciberseguridad. Claro que le preocupa. Lo que pasa es que hay que hablar en su idioma. Le preocupa saber qué puede pasar en una organización si no hace esto, pero no entiende del MDR, del XDR, ni mucho menos. Es un tema de idioma, ¿no? Al final, yo creo que es una cosa que nosotros detectamos bastante, que no llegamos a ellos porque no sabemos llegar a ellos. Hay que explicarle en lo que esto impacta en negocio. Bueno, pues eso es un poco el objetivo el porqué de ese título. Y ahora vamos a ver cosas interesantes, que es qué es un ransom y cómo opera las organizaciones. El ransomware, que ya sabemos que es el acortamiento de la palabra ransom, rescate, y ware, un cachín de software, ¿no? Es un programa malicioso que secuestra la información. ¿Vale? Secuestrar es un concepto concreto, que es que yo te privo de la libertad y tienes una condición para recuperarla. Lo que te secuestra el ransomware son tus datos. ¿Vale? Pero es un secuestro. De hecho, en la operación de un delito se habla como si fuera un secuestro y cuando ellos te dicen que tienen cosas tuyas, sacan sus pruebas de vida. La prueba de vida es que te exhiben cosas que tienen sobre ti. ¿Vale? O sea que todo se opera como si fuera un secuestro. Lo que pasa es que no secuestran personas, sino que secuestran datos. ¿Vale? El ransomware existe. Existe. Porque hay gente que piensa que no. Vale, pues es que el ransomware es la segunda mayor pandemia que estamos sufriendo. La segunda mayor pandemia detrás de la que conocía. Y es que se espera que el ransomware mueva muchísimo dinero. Es lo que más le preocupa a los CISOs, a los responsables de seguridad de las compañías. Cuando tú hablas de un responsable de seguridad de una compañía, la palabra ransomware sale súper rápido. Es una extorsión muy complicada de atajar, por lo menos en lo que estamos ahora hablando en estos días. Si fuéramos a Gartner, estaría arriba, ¿no? A los que nos gusta esto mucho de Gartner, es el líder de los ataques. ¿Por qué hay ataques? Os voy a dejar una pregunta con estas 5 respuestas. ¿Es un modelo de negocio? ¿Se ha intensificado el uso de tecnología a nivel personal y profesional? ¿Se aumenta nuestra superficie de exposición? Quizás, sobre todo por la parte del COVID. ¿Desconocemos la amenaza? ¿O nos faltan protocolos y pautas? ¿Qué pensáis? ¿Por qué es? Pues eso es, nos falta la de todas. Todo esto es lo que motiva el ransomware. Negocio, nos hemos
asilvestrado, perdóname la palabra, a la hora de trabajar de una manera no ordenada, había una motivación, había una excusa. Ahora ya no la hay, ¿eh? Tenemos que ordenar con pautas, con protocolos, conocer a quién nos estamos enfrentando, etc., etc. Así podemos atajar buenas soluciones. Bueno, pues eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Vamos a ver si esta ecuación somos capaces de resolverla. Y solo lo vamos a resolver si conocemos bien esas tres variables y las vamos a ir analizando, como dijo Jack el Destripador, por partes. Bueno, pues vamos a ver la amenaza. Vamos a ver a quién nos estamos enfrentando. Vamos a poner ejemplos hasta con su cuenta de resultados. Esto es un grupo que se llamaba Conti, que se ha extendido. Hay diferentes startups ahora sobre ellos, ¿vale? Y esa es la estructura que tiene Conti, o que tenía. Tiene headhunters, tiene un departamento de recursos humanos, tiene pentester, tiene administradores de sistemas. ¿Vale? Eso es lo que tiene. Es una compañía. Es una compañía que tiene una cuenta de resultados. Esta compañía ha facturado 168,5 millones de euros. Tiene un fuerte EBITDA y tiene algún tipo de excepción fiscal porque no paga impuestos de sociedades. Pero eso es la realidad. Esto mueve dinero, es una industria. Hay que intentar, entre todos, que no salga rentable. ¿Vale? Hay que intentar romper la rentabilidad, la viabilidad económica de este modelo de negocio. Y todo esto está en cada una de nuestras manos. Porque todos somos parte activa en las compañías y en nuestra vida personal de que esto se materialice o no se materialice. Y eso es una cosa que tenemos que intentar llegar hoy a esta conclusión. Y esto es lo que ha movido en el 2021. 650 millones de euros en rescates. Es bastante dinero. Vamos a ver las fases de un ataque. Eso es bastante repetitivo y yo creo que es muy ilustrativo porque si entendemos bien cómo nos atacan, podemos prevenir para que estas fases no se vayan encaminando, todas ellas. Pues bueno, todo empieza por lo que nosotros llamamos el vector de entrada. Cuando tenemos que analizar un ciberincidente, lo primero que tenemos que buscar es, bueno, ¿y por dónde han entrado? Y luego vemos por dónde han escalado y se han hecho fuertes, ¿vale? Pero lo primero es, ¿por dónde entran? Entran por lo que veis en la pantalla. Siempre es o un fallo en la tecnología propiamente dicha o en su configuración o un fallo directamente en las personas. Siempre es igual. Pueden fallar por nuestras contraseñas, que se compran muy baratas, luego veremos por cuánto dinero, y nosotros y luego tenemos malos hábitos en el uso de contraseñas. Las reutilizamos, patrones, nos intercambiamos, etc., etc. A veces la tecnología tiene vulnerabilidades o a veces es un conjunto de las dos cosas. Nos llega un phishing, nos llega un paquete, un correo de Amazon, que igual os suena, ¿no? Que os llegó hace poquito, y le damos al clic y luego seguimos hacia adelante, ¿no? Entonces, ese es el vector de entrada. Lo de la derecha es un gráfico que vamos a poner de esas 5 más 1 fases que tenemos, que 3 es muerto y 5 enterrado. ¿Vale? Yo para que vamos siguiendo un poco en el punto en el que estamos. De momento no estamos muertos, pero ya han conseguido entrar. Bien, están dentro del sistema. ¿Qué es lo siguiente que suelen hacer? Bueno, perdón, ¿por qué están dentro también? Porque para ellos es muy fácil, ¿eh? Porque es como si todos los días tuvieseis que abrir y cerrar la puerta tecnológicamente, abrir y cerrar, y digo yo que malo será que un día una puerta no quede abierta, un poquito, ¿vale? O sea que ellos entren es más fácil que nosotros evitar que entrar. Por eso no podemos siempre pensar en la absoluta protección. Pero bueno, ya están dentro. Lo siguiente que suelen hacer es conocerte. Nos tenemos que conocer un poco mejor. Entonces exploran el territorio y se mueven. Aquí tienen menos ventaja que nosotros. Lo que pasa es que tenemos que invertir en monitorización. Tenemos que observar comportamientos anómalos para que nos hagan alertas, ¿vale? Porque ellos van a estar moviéndose por entornos no conocidos. Vale, esos temas de movimientos laterales empiezan a buscarte tus puntos más fuertes que te van a hacer más débil en la negociación, ¿vale? ¿Dónde están tus servidores críticos, tus copias de seguridad? Es lo que quieren observar. Por eso esa parte es de movimientos laterales. Siguiente punto. Bueno, perdón. Importante. Aquí sí que nos encontramos dos cosas que pensamos que a lo mejor nos están atacando grupos súper sofisticados. Cuando hacemos evaluación de los incidentes nos encontramos
que están buscando en Google cómo abrir un puerto, cómo cerrar. No es gente tan sofisticada y hay un modelo de negocio muy basado en economías de escala y a veces lo que hacen es ir comprando paquetitos de software que los lanzan sin muchos conocimientos. O sea, no nos atacan grupos tan sofisticados como parece muchas veces, ¿vale? Y esto es un tema que lo veremos luego por el tema de Ransom as a Service. Se compran paquetes, se particularizan, se fragmentan todas las fases y muchas veces quien te empieza a atacar no es quien te acaba de atacar, ¿vale? Lo vamos viendo luego con algunos ejemplos. Tercer punto. En este punto se nos complica la asistencia. Cuando llegan aquí dentro y son capaces de lo que nosotros llamamos el vector de escalada, de subir hacia arriba y hacerse administradores de tus sistemas, las cosas se complican, porque tienen las mismas capacidades que tu departamento de TI, pero con una finalidad muy diferente, ¿vale? No te van a dar buen servicio, sino que lo que te van a hacer es ir poco a poco enterrándote. Escalan privilegios y lo que se suele ver más o menos es esto. Tu carretera, eso está en Francia, es una carretera que cuando sube la marea tú dejas de ver las señales. Pues en ese momento estás fastidiado. Ya tienen la capacidad de administrar tus sistemas. Y no lo van a hacer con buena fe, ¿vale? Siguiente punto, fase 4. Cuando están aquí dentro, ya no vuelven a entrar tradicionalmente, sino meten persistencia. Y se conectan a través de lo que se llama un Command and Control, que es una estación remota desde donde mandan órdenes. Aquí es muy difícil salir de aquí, porque cuando meten persistencia, el día que tengas que limpiar el sistema, tienes que tener absoluta certeza de que has limpiado todo lo que han ellos contaminado o insertado. Crean bombas lógicas, intentan volver cuando tú limpies los sistemas. Por lo tanto, esta fase es muy crítica, muy crítica. ¿Qué hacen luego? Pues lo que hacen luego es buscar la información más valiosa que creen que pueden tener para negociar contigo y la filtran. Se llevan la información. ¿Por qué? Porque luego van a negociar contigo, ¿vale? Claro, ellos necesitan armas para que tú estés dispuesto a pagar por ello. Es filtrar la información y acuérdate que de lo que se va ya nunca vuelve. El dato que pierdes ya no lo vas a recuperar. Y en el último punto, lo que hacen es lanzar el ransomware, que es el cifrado de la información, e intentarán borrar tus copias de seguridad para que no te puedas restaurar. Y aquí es como, al final, un día aparecemos en un medio de comunicación. Pero pensemos que si en vez de hacer esta fase se hubieran quedado en la anterior, no nos hubiéramos enterado de nada. Por tanto, ¿cuántos ataques conocemos y cuántos ataques no conocemos? Los silenciosos no los conocemos. Estos los conocemos porque son muy ruidosos. Pero hay muchos ataques que no conocemos porque no han llegado a explotar en el ransomware. Y esto es más o menos cómo funciona. Y hay que quedarse con cosas muy importantes. Igual eres el objetivo o igual no. Porque puede ser que seas un paso intermedio para obtener información, correos electrónicos válidos, credenciales de otra compañía. Muchos de los grandes ataques que vienen ahora vienen a través de la llamada cadena de suministro. No puedo atacar a compañías muy maduras, pero a lo mejor a proveedores menos maduros puedo atacar. Es economía de escala, es pensar, es hacerlo viable y rentable. Ellos son inteligentes y nos piensan y nos estudian. Los esfuerzos tenemos que localizarlos en nuestros flancos débiles. Por eso tenemos que conocer muy bien nuestra infraestructura y dónde somos fuertes o dónde no somos fuertes. ¿Y dónde no somos fuertes? Pues en las personas muchas veces. Porque podemos tener departamentos de TI muy maduros, pero si encuentro un punto de entrada y consigo el objetivo, ya lo consigo. Y ellos buscan rentabilizar sus esfuerzos y piensan en el sitio más adecuado para atacar. Nos atacarán cada vez más a las personas. Ahora tenemos el doble factor de autenticación. Lo conocemos, ¿no? Algo que yo sé con algo que tú tengo. Tecnológicamente está bien, pero si tú le das al push a quien no le tienes que dar, entra para adentro. Va a haber mucho bypass social. Nos van a engañar para que le demos al push. El doble factor de autenticación lo van a saltar a través de las personas. O sea que tenemos que estar cada vez más atentos. Se llevará la información, o sea que ojo al dato, porque el dato que se va no vuelve. Y luego ellos lo van a aprovechar absolutamente todo. Es como el despiece.
todo lo que se llevan lo pondrán en un mercado, se llevarán credenciales, se llevarán tarjetas de crédito, se llevarán correos electrónicos válidos que venderán para hacer campañas de ingeniería social. Al final acabará en el famoso 21, el outlet, donde alguien pagará por todo esto un dinero, ¿vale? Pero todo eso está en una cadena totalmente ordenada y totalmente instrumentalizada. Y eso es a lo que nos estamos encontrando. En la extorsión, te extorsionan directamente, pero empieza a haber el concepto de doble y de triple extorsión. Te extorsionan diciendo que si no pagas, exhibirán la información y la publicarán, e incluso empezamos a ver extorsiones donde el dato que observan se pone en contacto con el mismo finalista para que él también pueda llegar a pagar, ¿vale? O sea que estamos hablando de que se van evolucionando estas partes de la monetización del ransom. Y esta es una realidad. Están mucho mejor preparados desde el punto de vista técnico que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que nuestros departamentos de IT, están muy conectados, hablan mucho y nosotros estamos ahí con arcos y con flechas. Tenemos un desequilibrio ahora mismo con ellos. Nos llevan un poco una cierta ventaja que hay que atajar. Y eso es como operan, lo que os decía antes. Ellos, el que te empieza a atacar no suele ser el que te acaba de atacar. Están fragmentadas cada una de las fases para que haya economías de escala y son auténticos especialistas en cada una de las tareas. Hay gente que solo se dedica a conseguir correos electrónicos válidos, para que otros se dedican a hacer phishing válidos, para robar credenciales. Y eso se pone en un mercado y se paga por ello. Y se acabó su trabajo, porque hay otros que están especializados únicamente en entrar en los sistemas. Hay otros que están especializados en exfiltrar la información. Y hay otros que están especializados en hacer software para que todo eso esté automatizado. Y eso es como están fragmentados. Y entre ellos hay una conexión brutal. Sin embargo, nosotros no hablamos entre nosotros. Nosotros digo las empresas que nos protegemos, ¿vale? Ese es el modelo que hay. Y es el modelo que tenemos que romper entre todos. Es el concepto que vais a escuchar por ahí de ransom as a service. Hay software como servicio para atacar. Por eso muchas veces cuando nos encontramos y vemos lo que están haciendo, vemos gente muy poco cualificada, porque al final no saben lo que hacen, entran con una credencial y le dan doble clic. Lo peor de eso es que triunfan. Y esa es la realidad, ¿vale? Bueno, pues nada, nos toca invertir esto. Nos toca invertir esto y este es el gran reto. Bueno, conocemos la amenaza. Ya sabemos a quién nos estamos enfrentando. A grupos muy organizados que buscan una rentabilidad económica. Vamos a ver si nos conocemos a nosotros mismos. Para conocernos a nosotros mismos, lo primero que hay que hacer es saber lo que tengo que proteger. Nos encontramos que muchas organizaciones no tienen un inventario. Si no sé lo que hay, ¿cómo voy a proteger? Por lo tanto, proteger es conocer y medir es el concepto de auditoría. Esto no es como auditarse es muy sano, pero auditarse desde el punto de vista tecnológico tiene que hacerse de forma continua, porque si no yo veo una fotografía. Y esto es una película en el tiempo, ¿vale? La tecnología cambia continuamente. Por lo tanto, hay que vigilar de forma continua nuestra superficie de exposición y hay que intentar protegerla bien, ¿no? La superficie de exposición al final es todo aquello que está accesible a través de un medio no confiable. Y por otro lado, sobre eso mismo, yo tengo que adoptar una postura. Yo puedo permitir el teletrabajo de la compañía, correcto, pero ¿lo permites utilizando equipo corporativo? ¿Sí o no? Tienes que decidir si lo haces o no lo haces. Y esa postura la tendrás que poner y te podrás poder poner más permisivo o más estricto, pero de perfil no te puedes poner. Tienes que adoptar una postura en ese sentido, ¿vale? Es el famoso concepto que viene ahora mucho en muchas de las normativas de seguridad. Y para esto, para conocernos, os voy a poner 4 ejemplos, ¿vale? Tengo que salir del plano tecnológico porque conocernos implicaría muchos conceptos técnicos y os voy a poner 4 ejemplos para que reflexionéis si estáis en ellos. Bueno, eso es muy tradicional, las técnicas de ingeniería social. ¿Esto qué es? Lo que Julián Delgado inventó en el año 1910, se llamó el timo de la estampita, pero evolucionado en un contexto tecnológico. Nos quieren engañar y nos mandan correos como este, ¿vale? Dice que soy una cosa, me conecto, pincho o no pincho, ¿vale? Y al final llego a un sitio, después de hacerlo, como una pantalla como la que veis.
Esto funciona muy fácil. Cuando tú te conectas y sigues el enlace, te manda un portal señuelo, que es igual al que tú estás acostumbrado a conocer. Metes credencial, fallas, te reenvía al original y dices, bueno, me habré equivocado. Metes credenciales, aciertas, pero por el camino se las llevaron. ¿Vale? Eso es muy tradicional, es una técnica muy utilizada. Hay muchos tipos de phishing. Y luego nosotros analizamos, y lo de siempre, quién lo vio, quién lo abrió, quién lo clicó, quién lo envió, y ves unos resultados brutales. Brutales porque la gente sigue picando. ¿Es bueno hacer esto? Bueno, sí, pero con una precaución. Cuando tú haces campañas de ingeniería social, lo que tienes que saber es cómo está la organización en general, si pican muchos o no pican. Que eso no quiere decir que nadie pique y un día pique a alguien. Con lo cual es para ver un poco el volumen de cómo están las percepciones. Pero picar, yo creo que tenemos que pensar que un mal clic lo tiene cualquiera. ¿Vale? Siempre va a picar a alguien en un momento dado. Siempre. Por lo tanto, no podemos poner toda nuestra defensa en la protección de las personas. Hay que evitar también que ese correo no llegue. Son dos escenarios, pero un mal clic lo va a tener cualquiera en una organización. Bueno, segundo punto. Vamos a enfrentarnos a un problema que tiene una fácil y difícil solución. Pero yo creo que la fácil es identificar que tenemos un problema, que son nuestras formas de identificarnos frente a un ordenador. Hay un fallo. El ordenador nos pregunta quiénes somos y nosotros le decimos quiénes somos. Y eso yo creo que es un fallo que tenemos que cambiar de la ecuación rápidamente. Porque las contraseñas o son simples, o las reutilizamos, o las almacenamos en sitios inadecuados. ¿Alguien guarda las contraseñas en el navegador? En el navegador. Cuando le da a guardar, ¿alguien las guarda ahí? Porque ahí es como guardarlas en texto plano, ¿vale? En el navegador no es un buen sitio para guardar las contraseñas. Vale. Las compartimos porque nos vamos de vacaciones, utilizamos patrones. ¿Utilizamos patrones? ¿Qué hace la tecnología para hacer la fuerza bruta? Patrones. ¿Y me quieres decir que tengo que saber, tengo que todos los meses, cada 6 meses cambiar la contraseña, tener juegos de contraseñas y yo no tengo un patrón para almacenarlo? Eso es complicado. Y luego ahí a la derecha tenemos un estudio publicado. No es que venga poco documentado y, ojo, Miguel, del 2016, podrías haber traído el del 2021. Es que lo traigo porque es igual. Lo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo del QWERTY, coger la Q y caerte a la derecha hasta la Y. Hay gente que es sofisticada, llega hasta la O. Normal, eso es así, ¿no? Y luego vas un poco a unas tablas de referencia y te dicen lo que ves en la pantalla. Que como no vayas a más de 10 caracteres en una cierta complejidad, pues por fuerza bruta te sacan la contraseña. Esto tiene mala pinta. Porque encima te estoy diciendo que te almacenes en tu cabeza 10 o 15 caracteres para diferentes aplicaciones y que las cambies cada 3 meses. Y que no uses patrones, ¿eh? Bueno, esto no hay quien lo haga, ¿no? Y hay como alternativas. Esta es una contraseña que parece compleja, ¿verdad? Os lo dejo como reto. Es una de las mayores contraseñas utilizadas. Por algo será. Si tenéis curiosidad, además yo creo que como la presentación os se va a compartir, ahí os la dejo y a ver si encontráis por qué esa es una de las mayores contraseñas utilizadas en el mundo. Bueno, pues ese es el camino que no tiene solución. Porque si la almaceno y me la recuerdo, no va a ser segura, y si la cambio, estamos en un círculo vicioso. Y esto es el problema que tenemos de base. No podemos seguir entrando en este camino. La contraseña no es la solución para identificarnos frente al ordenador. No lo es. ¿Cuál es la solución? 3 etapas, de menos a más, ¿vale? La primera etapa, venga, te lo compro. Utilizo gestores de contraseñas, con lo cual yo no almaceno la contraseña, no almaceno un gestor, es diferente, es muy complejo y me olvido. Los puedo utilizar en local o en remoto. Y problemas también que puede haber, que los vulneran. Hace poco vulneraron la seguridad de los gestores de contraseñas. Pero bueno, vamos a ir avanzando un poco, ¿no? Tampoco tenemos que darnos un poco de oxígeno, pero lo podemos hacer en la nube o en la tierra. Lo puedes tener en tu PC o lo puedes tener en una nube. Venga, pues primera fase. Es un poco mejor que lo del POSIT, ¿vale? Eso es verdad. Es un pelín mejor. Venga, pero no hemos llegado al destino. Segunda fase.
lo de que se inventó hace mucho tiempo en la banca. La banca es muy madura. A veces no es tan difícil como seguir a los sectores maduros. Es combinar algo que tú sabes con algo que tú tienes o con algo que tú eres. Te coges 2 de 3 y de momento vale. Pues bueno, lo de siempre. El SMS ya no es tan seguro, pero bueno, algo que tú sabes con algo que tú tienes, lo vamos viviendo un poco, ¿no? Entonces, el doble factor de autenticación o el múltiple factor de autenticación es una vía. Es una vía de continuidad, pero no es la solución, ¿eh? No vamos a llegar aquí. Eso lo vamos a exterminar, poco a poco. Y eso es lo que dice Microsoft. Estamos en las partes de abajo y las más convenientes, con las contraseñas. Nos vamos a partes más seguras, pero todavía inconvenientes, que es el 2FA, y acabaremos en el passwordless. El sistema me tiene que identificar sin decirle que soy yo. A nivel biométrico o a nivel de comportamiento. Porque el comportamiento es fundamental para saber quién está delante de un PC. Porque yo tengo un patrón, porque me conecto una hora, porque lo hago y hago tareas concretas, no hago cosas raras. Entonces, el ordenador me tiene que analizar biométricamente y me tiene que identificar sin decirle que yo soy esa persona. Eso será transparente y será seguro, pero la tecnología también tiene que llegar a ese punto de madurez que todavía no ha llegado. Pero ese es el camino. Y lo que tenemos que quitar son las piedras para llegar a ese camino rápidamente. ¿Vale? Otro punto. Software de confianza. No sé cómo denominarlo. Encima, como se está grabando, pues a ver si sois útil, ¿no? ¿Alguien alguna vez tiene un amigo que ha hecho esto? Que había un software aquí que te podías bajar y había otra página negra con letras de color verde que podías bajar ese software, pero ahí no costaba dinero. Y era igual, ¿no? Es raro, ¿no? Porque como eso va de modo de negocio, digo, y estos señores que me bajan ese software allí en la página negra con letras de color verde, algo tendrán que ganar, ¿no? Pues eso es como los huevos Kinder, viene con sorpresa. Es una manera fácil de inyectar malware en tu organización. Claro, de algo tendrán que vivir. Si son capaces de engañar al licenciamiento de los aplicativos, es para que tú te lo tomes y lo ingestes y lo propagas en tu organización. Es muy importante no utilizar software pirata. Software pirata es el que en un sitio vale dinero y en otro no lo vale. ¿Vale? No, tiene algo dentro, evidentemente. ¿Cuál es el modelo de negocio? Los keygens, estas cocinas, que a veces bajamos y con esto ya tengo el número de serie y tiene a lo mejor un keylogger. ¿Un keylogger sabes lo que es? Pues bueno, un keylogger. Pulso las teclas y me las guardo. Entonces, bueno, BBVA, usuario. Entonces, todo eso está metido muchas veces en estas fuentes de confianza, que no son de confianza, porque las que no son de confianza son estas que vamos a ver ahora en la pantalla. Pero antes de llegar ahí, os voy a poner un ejemplo. Recordemos que dijimos, bueno, podemos bajar un gestor de contraseñas para almacenar las contraseñas, para quitar los POSIT, y lo instalamos y vamos por la tarde y lo instalamos en casa. Venga, vamos al lío. Y os digo que se llama KeePass. Venga, vamos a KeePass. Y ponéis en Google KeePass, lo tradicional, ¿no? Para bajarlo. Y os salen un montón de alternativas. Aquí tenéis dos. KeePass.info. Funciona así, mira. Y KeePass.com. ¿Cuál cogéis? ¿Cuál os gusta más? Hay que elegir, ¿no? El de las barras de la que tiene cookies, ¿no? Eso es darle ahí al botón, o el de la izquierda. Porque os salen todos estos en Google y solo uno es el original y los demás tienen malware. El tema es complicado porque ellos intentan ponernos todos encima de la mesa las alternativas y yo tengo que coger la buena. Por eso lo de los departamentos de sistemas que nos protegen, ellos nos protegen muchas veces de todo este tipo de alternativas y por eso no podemos instalar las cosas inadecuadas. Y ellos saben cuáles tenemos que instalar y dejamos de instalar. Pero como veis, el riesgo está ahí y es difícil de identificar porque es sofisticado. Y luego vamos a ver el último ejemplo, la navegación web. Navegar en sitios de no confianza, evidentemente, es un riesgo. Bajar el software ilegal es un riesgo, ¿no? Pero a veces no es tan fácil. No sé si conocéis este tipo de ataque, que se llama el ataque de abrevadero. Este ataque lo que consiste es, además, bueno, tiene como velocidades, pero una de ellas es que yo voy a infectar las páginas de confianza tuyas, como pasó muchas veces en páginas como el Marca, que la infectaron. Yo
navego en el marca, está en la lista blanca, porque es necesario para el desarrollo de mis funciones que yo lea todas las mañanas media horita el marca, ¿no? Entonces, yo me conecto allí, me bajo tal, y resulta que tengo el navegador no actualizado y tiene una vulnerabilidad que puede ser que coja las contraseñas que yo nunca almacené en el navegador y eran diferentes para cada sistema, y me las llevo, ¿vale? Y ellos están ahí esperándote. E incluso, cuando es ataque dirigido, analizan en qué páginas te conectas para infectar aquellas que tú te conectas. ¿Vale? Claro, el modelo de negocio va evolucionando y es sofisticado y perverso. Bueno, pues ese es el ataque que se llama abrevadero, que se puede ir solucionando en la medida que podamos con las no malas praxis, pero eso está ahí. Tú no sabes si esa página está infectada y tu organización tampoco lo sabe. Por lo tanto, bueno, ya conocemos la amenaza, ransom organizado, economía de escala, hablan mucho, compartimentalizado, ya empezamos a conocernos bien a nivel tecnológico o a nivel de nuestros hábitos de comportamiento. Al final son las dos cosas, suman o restan, cuando se alinean o se desalinean, y ahora vamos a por la nota, ¿no? Vamos a ver si conocemos lo que la amenaza sabe de nosotros. Y eso se llama ciberinteligencia. Bueno, pues esto es tan sencillo como conocer esto. ¿Sabéis que tus datos tienen un precio en Internet y que no es muy elevado? Que se compran tarjetas de crédito entre 6 y 10 dólares, carnets de conducir, pasaportes, servicios de suscripción. ¿Para qué? Bueno, hombre, cada uno los monitorizará. Tampoco te metas en eso. Pero tiene un precio. Entonces, tú tienes que saber si tu dato está circulando en Internet. Os voy a poner algunas páginas, bueno, ya veis ahí algunas estadísticas. Tenemos teras y teras de información publicada sobre todos nosotros en Internet, porque a lo mejor tú los cuidas bien, pero cuando te registras en los sitios tienen brechas de seguridad. Y esos datos empiezan a volar, ¿vale? Esto es de un ciberataque donde estuvimos participando en el proceso de recuperación, que fue en el mes de abril del 2022. Fue el día 20 el ataque. El día 15, todas estas credenciales de acceso remoto por Citris se estaban vendiendo en Internet de la organización. Si tú sabes esto, tú te puedes anticipar al ataque. Porque ya sabes que tu credencial se está vendiendo en Internet y ya sabes que tienes que cambiarla, que tienes que actuar en consecuencia. Esto es ciberinteligencia y esto es monitorizar aquello que es tuyo pero no está bajo tu control, que es lo que tienen ellos en Internet, ¿vale? Foros, etc, etc, etc. Para jugar por la tarde, para jugar un poco. Huffington.net, ¿lo conocéis? Vais ahí a esa página y podéis poner vuestro correo electrónico y os va a decir si vuestro correo electrónico estuvo dentro de algún tipo de alguna brecha de seguridad y está circulando en Internet. Eso lo podéis jugar por la tarde. Entonces ahí ya tenemos para jugar un poco. Si queréis jugar un poco más, pues os presento aquí a Sodan. ¿Os suena? Esto es un buscador de vulnerabilidades de tecnología expuesta en Internet y podéis también jugar un poquitín. Tampoco hace falta que entréis y sigáis mucho para adelante, ¿vale? Pero bueno, esas cosas existen y hay que empezar a conocerlas. ¿Vale? Pues esto es más o menos las fases fundamentales de un ataque. Y cuando el ataque se materializa, pues hay que gestionar el ciberincidente. No pasa nada, ¿eh? No quiere decir que no hayamos adoptado medidas de seguridad suficientes, porque como veis, puede ser que hayamos adoptado muchas medidas de seguridad y hayan infectado una página de confianza. Esto es un tira y afloja entre los buenos y los malos. Cuando hay un ciberincidente, hay que hacer 5 cosas básicas y está muy tipificado. Además, hay una guía emitida por el Centro Criptológico Nacional, que es un organismo adscrito al Centro Nacional de Inteligencia y que protege al sector público. El homólogo en el sector privado se llama INCIBE. ¿Vale? Eso es nuestro CER de referencia. Lo primero que hay que hacer cuando un incidente se materializa en tu organización es pararlo, contenerlo, lo que nosotros solemos denominar tirar del cable, ¿no? Es decir, dejar todo eso tranquilín. Y ahí aparecen 2 equipos que trabajan en paralelo. Se levanta el equipo de análisis forense. Hay que saber el vector de entrada, ¿acordáis? La fase 1, por dónde entraron, por qué y cómo escalaron privilegios, cómo se hicieron fuertes. Y otro equipo en paralelo empieza a trabajar en la restauración. Pero el equipo de restauración no puede restaurar el sistema hasta que no sepa el día que entraron, porque tiene que restaurarse del día anterior. Porque como haya persistencia, vuelves a restaurar el sistema infectado.
Por eso, 7 de cada 10 repiten porque no hacen un análisis forense y no saben el día en el que entraron. Si tiras mucho para atrás, empiezas a perder datos. Pero bueno, esas cosas ya dependerá del modelo de negocio en el que estemos operando. No es lo mismo restaurar una compañía que presta servicios de tecnología a otra que una que se presta autoservicio. Bueno, te vas restaurando y en paralelo tienes que crear una cosa que se llama comité de crisis, donde está el CEO, el bueno y el malo no viene, ¿vale? Y ahí es donde hay que coordinar toda la crisis, triajes, priorización. ¿Qué es lo primero que se levanta en un ciberincidente? La nómina. Hay que pagar la nómina, eso es lo primero. Todo el mundo siempre dice, la nómina es lo primero. Pero bueno, hay que hacer un triaje ordenado, ¿no? En realidad, de todos los servicios, de su afectación, si son internos, externos, y ponerlos en marcha de forma segura. Y hay que dar respuesta a la autoridad de control, hay que denunciar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, hay que colaborar con tu CERT de referencia. INCIBE si es una empresa privada o el Centro Criptológico Nacional si es una empresa pública. Y hay que comunicar a la autoridad en materia de protección de datos, si los datos que están afectados son datos personales. Hay que saber si han exfiltrado información, pero lo que se va nunca vuelve. Por eso somos muy responsables del manejo de los datos que manejamos de nuestra organización o de terceros. Y al final de todo, hay que hacer lo más importante de un ciberincidente, que se llama lecciones aprendidas. Humildad y conocer lo que falló, porque si hubo un incidente es que algo falló y para que no vuelva a fallar habrá que dotarse de esos medios adecuados, ¿vale? Pues esas son las fases tradicionales de un incidente de seguridad. Y ya para finalizar, os voy a dejar algunas conclusiones para que reflexionemos un poco, para por la tarde ya tenemos tareas, aquella contraseña compleja, vamos a buscar el KeePass, vamos a ver si nuestras contraseñas están en Half of Impounded, y yo os voy a dejar algunos mensajes. Prevención de riesgos laborales, prevención de riesgos digitales. Va de esto, Es el mismo modelo. Hay que intentar que nuestras compañías, cuando lleguemos allí y veamos los tradicionales carteles, vamos a ver cuántos ciberincidentes no tengo desde hace cuántos días. Al final va a ser por ahí. Tenemos que compartir los buenos, que somos los que os protegemos tanto o más como los malos. Por eso hay muchas iniciativas que han salido a nivel europeo, las famosas redes nacionales de SOCs, que nosotros cuando detectamos un indicador de ataque o un indicador de compromiso, se lo circulamos a otras empresas de la competencia, que no son de la competencia en ese momento porque nos aliamos todos, de manera anonimizada, para que si esa IP que está atacando a un cliente nuestro, evitar que ataque a un cliente suyo. Esto tenemos que unirnos entre todos y nos está uniendo organismos internacionales para estar en redes de intercambio de información anonimizada para evitar que ese modelo de negocio sea rentable. Es la manera de romperlo, ¿vale? Las famosas redes de SOCs. Compartir ciberinteligencia. Las barreras de la ecuación, eso ya es muy tradicional. Lo de tecnología, personas y procesos. Pero es que es verdad. Es que la seguridad no es solo tecnología, ni mucho menos. La tecnología no es un fin, es un medio para el negocio y para la protección. Es un tema de comportamiento de las personas que está interiorizado o no, ya veremos, y que se instrumenta a través de procesos. Por tanto, esas tres variables, como no funcionen bien, no hay solución para ese proceso de transformación digital. Debemos de cuidar a las personas para enseñarles a identificar el peligro, porque la gente no es consciente o conocedora, ¿vale? Y si tiene que venir ella, pues que venga y nos lo diga. No la traje, no quiso venir. Pero hay que buscar formación y concienciación. Pero los de TI, los de seguridad, no somos pedagogos. La formación y la concienciación se tiene que hacer a través de pedagogía y con medios adecuados, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que la gente sea sensible y que la gente sea conocedora. Y esto yo creo que lo trata de ilustrar. Esto es como hábitos y comida saludable. Si de pequeño hubiéramos cogido las cajas así, tendríamos un problema de menos pequeños o de mayores, que Peter Pan es malo. Si las hubiéramos cogido como veis abajo en la pantalla, pues seguramente hoy tendríamos una mejor vida saludable.
Y eso puede ser por dos razones. Primero, porque de pequeño nadie te lo hubiera dicho, no somos conocedores, o porque no somos conscientes y te lo han dicho y hayas pasado de todo. Pues con la seguridad lo mismo, tenemos que educar, tener hábitos saludables y tenemos que identificar elementos inadecuados para tener buenas posturas y buenos hábitos alimenticios, porque si no, tendremos problemas de seguridad y nos dolerá la espalda y la cabeza. ¿Dónde debo de centrar mis esfuerzos? Recordemos que os puse 4 cajas. Prevención, detección, protección y respuesta. Y lo del medio, el riesgo, que hay que conocerlo y acotarlo. ¿Dónde centraríamos los esfuerzos? Pues vamos a buscar un amigo, Maslow, lo de las necesidades básicas. Hay que cubrir las necesidades básicas de las 4 cajas. Lo básico en prevención, en detección, en protección y respuesta. Y cuando estén las 4 medidas más o menos cubiertas, ¿el foco dónde está? En prevención. En prevención. Ir a rebufo no es la solución. Hay que intentar anticiparse. ¿Vale? Y una cosa más. Una última cosa más. Funciona muy bien. Riesgo versus control versus coste. Lo que asumes como riesgo se llama riesgo residual. Pareto te dice que el 20% de la inversión te cubre el 80%. Pero del 80 al 100 es un infierno. Lo subirás en función de esa ecuación. Pero no te preocupes si ves el modelo muy difícil, porque nada es especialmente difícil si uno lo divide en pequeñas tareas. Entonces, hay que ir recorriendo ese camino poco a poco y tampoco los escalones se pueden subir de 3 en 3, ¿vale? Esto se llama la mejora continua. Hay que ir de menos a más. Y bueno, lo que me queda ya es lo más importante. Agradeceros mucho que me hayáis invitado aquí. Para mí es un honor poder estar aquí con vosotros compartiendo estos minutos y que espero que haya servido para ayudaros un poco a reflexionar un poco por la tarde. Muchísimas gracias. Pues nada, pasamos al turno de preguntas. Lo dice él, pues pasamos. ¿Quién se anima? ¿Quién tiene una pregunta para Miguel? Que levante la mano. Venga, te voy a comprometer un poco. Venga. No, simplemente, soy un usuario. ¿Qué hago? ¿Qué hago desde que vengo a GAM por la mañana? Desde que me acaba de saltar, tengo que volver a cambiar la contraseña, otra vez el puñetero pesado de IT, qué coñazo, tengo 7 contraseñas. ¿Qué hago? Es decir, ¿qué tengo que, o cuáles son las mejores prácticas para poder intentar minimizar ese riesgo? Yo creo que hay la más importante, al margen de que las medidas de seguridad que haya en la compañía sean adecuadas y proporcionales, que esa premisa ya la tengo que comprar de partida, es ser consciente de que soy tan importante desde IT como desde no IT. Cualquier persona que estamos aquí tenemos las claves para que los malos entren o dejen de entrar. Está todo en nuestra mano. Es un fallo en tecnología, es un fallo en personas. Un mal clic lo tiene cualquiera. Si no soy consciente y conocedor de eso y crees que lo de la seguridad no va contigo, es que todavía no has entendido el problema. ¿No se anima? Yo tengo un par. A ver, por lo que entendí, lo de que Google te diga ¿quieres guardar la contraseña y tenerla? Eso no. Eso no mola. ¿Perdón? Eso no mola. Lo digo porque ¿y qué hacemos? Porque claro, tenemos, yo al menos tengo muchas páginas donde tengo diferentes usuarios y diferentes contraseñas. Si el POSIT no me sirve, si el texto no me sirve y si la parte de Google no me sirve, tendríamos que tirarnos a las dos opciones que decías de... Yo iría a por un gestor de credenciales, que es un software específico para guardar credenciales. Las del navegador tienes el problema de que si hay una vulnerabilidad en el navegador, que hay muchas, y todos los días no te encargas de revisar que esté actualizado, si te conectas a una página que quiere explotar esa vulnerabilidad, lo primero que va a ir es por tus credenciales, que están muy accesibles si están en el navegador. Mi consejo es que no utilices el navegador para otra cosa que no sea para qué es navegar.
y para guardar las credenciales utilices un gestor de credenciales. Mi consejo. No quiere decir que no puedas utilizar... Vale, y luego había una imagen que nos pusiste de los malos y los malos con cazas y tal, y los buenos con arcos y flechas. ¿Esos buenos a quién te refieres? ¿A las organizaciones que nos protegemos o también a nosotros, a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Ahí te preguntaba. A todos ese ecosistema. ¿Y cómo es posible que los cuerpos y fuerzas de seguridad en el offline tienen un armamento y un poder bastante importante y quizás en el online están con arcos y flechas? Nos habremos despistado un poco. Ajá. Muy bien. ¿Cómo está grabado? Vale. Esto no estaba pactado. ¿Quién más anima a otra? Sí, soy Marcos de Simbiosis, CEO de Simbiosis. Te quería preguntar, Miguel, ¿por qué esa contraseña que pusiste es de las más utilizadas? Esa la tienes que buscar. Ese es el reto. Eso lo vas a encontrar fácil. Vale. Sí, la vamos a encontrar fácil. Si buscáis esa contraseña en Internet, vais a buscar, os va a dar la respuesta. Google tiene la respuesta. Os lo dejo como reto para que lo busquéis en Internet. Es divertido. Vale, gracias. Muy bien, ¿alguna más? Toma, espera. ¿El gestor de contraseñas lo has de instalar en otro dispositivo físico o no varía que esté...? Bueno, ya vas madurando, ¿no? O sea, cuanto más capas, pues evidentemente mejor. Pero hay que utilizarlo en un sitio de confianza. Va a ser muy difícil que tengas un ordenador con el gestor de contraseñas offline y otro con tu ordenador de trabajo. Es un gestor de contraseñas, es un software que lo tienes que instalar o consumir. ¿Y recomiendas el que es? Que yo tengo uno, pero no sé cuál es. Yo recomendar, mejor no te digo nada porque no. Tal y como está el panorama, cada uno que use el que estime más oportuno. Hace unos meses, pues uno iba, porque siempre había como gestores de contraseñas muy bien utilizados, y es que hace poco tuvo un problema de seguridad las PAS. Entonces, bueno, yo creo que eso puede pasarle a cualquiera y los gestores de contraseña, evidentemente, son sitios golosos, porque al final es donde concentramos la información. O sea que, bueno, hay que coger uno y que Dios reparta suertes. Pues nada, ¿alguna? No, pues nada. ¿Sí? Sí. Ahora estamos trabajando, casi todos trabajamos con la nube. ¿Qué opinión te merece la seguridad en la nube? Depositar toda esa cantidad de datos, de información en manos de otros proveedores, Microsoft, Google. ¿Lo ves seguro eso? Yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que los datos tienen que estar en el sitio que eso como las plantas. Si tú tienes una planta, la tienes que regar y cuidar. La reflexión que te tienes que hacer es, ¿el dato eres capaz de colocarlo en un sitio y protegerlo como él precisa? Entonces colócalo en el sitio adecuado. Yo creo que la nube es el sitio donde acabaremos todos de manera adecuada porque ahí hay economías de escala y protegiéndolo para uno se protege para muchos. Yo creo que tenemos más capacidad de llevar los datos a sitios seguros que de nosotros mismos tener toda la información, porque cada vez el mercado está más exigente. Tienes que tener unos niveles de actualización, de supervisión. Y por lo tanto, yo creo que la nube es un elemento de confianza. Yo creo que la nube está en las economías de escala y yo creo que ahí estaremos todos, sin ninguna duda, en el medio plazo. ¿Pero no crees que estamos delegando esa seguridad en las grandes corporaciones que además de que pueden, en algunos casos tienen acceso a tus datos, también toda la seguridad de esos datos está delegada en ellos? Una cosa es que el dato esté en la nube y otra cosa es que no esté gestionado de forma adecuada. Hay medidas de seguridad. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay algo que se llama la tokenización. La tokenización son conceptos donde el proveedor solo ve ceros y unos y tú tienes la información abajo. Ahí hay diferentes escenarios donde uno tiene que saber si el dato lo tienes que tener
a lo mejor por políticas de seguridad, imagínate, materia clasificada. Hay ciertos datos que a lo mejor en materia clasificada no puedes colocar en cualquier nube. Pero también la nube tiene sus mecanismos de protección adicionales. Hay nubes de nubes. Es decir, tú puedes tener un mecanismo, una nube, con otra nube que la proteja. Puedes tener mecanismos de supervisión en la nube, pero la nube yo creo que te va a ayudar a quitarte el día a día. Luego ya lo de siempre, el equilibrio de dejar ciertos datos en ciertos sitios es un tema de confianza, pero siempre hemos tenido ese tema de confianza. Tenemos asesorías, tenemos gestorías, tenemos muchos instrumentos alrededor nuestro de confianza y la nube será un buen elemento de confianza. Muy bien. Pues nada, terminabas diciendo, Miguel, muchas gracias por invitarme. Te decimos muchas gracias a ti por haber venido y por habernos hecho reflexionar. Le damos un aplauso. Gracias. Y nos vemos en el próximo Charlando en GAM, que ya lo tenemos preparado. Muchas gracias. Los que queráis podéis quedaros aquí a tomar algo, ¿vale? Gracias.